una de las consignas que yo recibí para esta primera charla de apertura tiene que ver con cómo empezó todo esto, con un recorrido histórico. No es que hoy nos levantamos y dijimos vamos a hablar de ciudadanía digital. Esto tiene una trayectoria. Vamos a llegar a ciudadanía digital, pero empecemos por el principio. El primer intento que hubo de hablar de, obviamente no existía Internet, el primer intento que hubo de unir la comunicación y la educación fue justamente de un académico, investigador, profesor, que vivió toda su vida aquí, así que en Uruguay, así que probablemente lo conozcan. Y el gran aporte de Mario Kaplún es que habló por primera vez de educomunicación, es decir, de la unión de la educación y la comunicación. Y lo más importante es que hasta antes de él, e incluso durante su vida, se hablaba del emisor activo y el receptor pasivo. Él fue el primero en decir, no hay más receptores pasivos, las audiencias también tienen un rol, las audiencias se convierten en emisores, las audiencias no pueden ser siempre pasivas, y revalorizó una relación o propuso una relación horizontal entre emisor y receptor. Y esta era fue la época en que aparecieron las radios comunitarias, las radios rurales, es decir, revalorizó tanto las audiencias que para darles un rol importante en este proceso de comunicación dijo, la gente tiene una voz y la relación entre el emisor y el receptor tiene que ser horizontal. Desde el lado de la educación, a la misma época, incluso vivieron casi en exactamente los mismos años, apareció o estuvo, el protagonista fue Paulo Freire, que seguramente ustedes conocen, y propuso lo mismo, la misma relación horizontal, pero desde la educación. Dejar al profesor en el pedestal como el que sabe todo y el chico que viene como página en blanco a llenarse en el primer grado en su escolaridad, eso también desapareció. Empezaba a ser cuestionado. Los chicos no llegaban a la escuela en blanco, tenían saberes previos, esto que hoy nos parece una obviedad, pero que Paulo Freire también fue precursor, igual que Mario Kaplún, uno desde la comunicación, el otro desde la educación. Los dos reconocen un antecedente importante en el mundo. ¿Qué es este señor? Un pedagogo francés que creó lo que se llamó el texto libre. Otra vez, en esa idea de que los chicos tienen mucho para decir, que hay que darles una voz, que son activos. Lo que él le pasó él era un maestro rural y él se daba cuenta que los libros que le llegaban desde París para enseñar a leer y escribir no motivaban a sus alumnos. Entonces decidió que los chicos crearan sus propios textos, lo que llamó texto libre. De ahí a la revista escolar, que hoy nos parece antigua, pero que fue muy importante durante muchas décadas, hubo un paso, digamos, ¿no? Entonces, él fue el precursor, en todo el mundo se lo reconoce, también Mario Kaplún y Paulo Freire, el precursor de lo que fue la producción a cargo de los alumnos, otra vez revalorizando las audiencias. De aquí vamos a dar un salto no muy grande, pero pasamos a hablar de... Bueno, esta es la síntesis de lo que propone esta educomunicación. Es una nueva forma de pedagogía, una educación para la recepción crítica. Estamos hablando de muchas décadas atrás, estamos hablando de los años 40, 50, 60, donde todo esto era innovación, porque como dije antes, el receptor era pasivo y el emisor activo. Entonces hay una fuerte valorización de las audiencias. Ahora sí, estamos en condiciones de pasar a Europa, y en Europa, en los años 70 y 80, aparece una nueva terminología. Obviamente seguimos sin Internet, así que el gran área, la gran, innovación era la educación para los medios de comunicación. Y aquí entonces se habla de tres grandes dimensiones. Uno es el acceso, obviamente, el otro es la comprensión crítica, siempre de los medios de comunicación, porque no había Internet, y el tercer punto es la creación o la generación de contenidos propios. Las tres van a ver cómo se van a repetir, e incluso en ciudadanía digital. El acceso, la comprensión crítica y la creación, obviamente, para poder comunicar.
Estamos hablando de los años 70, pero fue una gran innovación porque habló de los medios en general, no solamente los gráficos, e incluyó no solamente la capacidad de crear a cargo de los receptores, sino también la capacidad de comprender críticamente los mensajes. Aparecieron entonces los británicos, que son en general los que se llaman, los que uno reconoce, los que en el mundo se reconocen como los padres de este campo. Len Masterman, que vive obviamente, por eso no pusimos los años, es contemporáneo, es de ahora. Él fue uno de los precursores, quizás el padre de lo que se llamó la educación para los medios de comunicación. Y como ven, él pone aquí 5 básicamente premisas que hay que aprender a investigar en relación a los medios. Pero después van a ver, cuando hablemos de las tecnologías, muchas de estas obviamente se readaptan, pero que los medios responden a propietarios y que por lo tanto hay que aprender a descubrir cuáles son las distintas líneas editoriales, que los mensajes son construcciones, no es más que esta frase que solíamos decir, no, pero es verdad si salió en el diario, o es verdad si lo vi en la tele. Él dice, no, son construcciones, no son espejos de la realidad, son representaciones. Cada diario o cada noticiero tiene una visión, una lectura, una construcción de la realidad. No son taquígrafos. Y este fue el principio que generó la educación para los medios, porque si los mensajes, los contenidos fueran espejos de la realidad, no habría que estudiarlos. Si yo me miro al espejo, me veo a mí, no tengo que estudiar al espejo. Pero sucede, dice él, por primera vez que los medios no son espejos, sino que cada uno tiene una lectura de la realidad. Y por eso, frente al mismo hecho, un diario A dice una cosa, un diario B otra, aun cuando el hecho sea el mismo. Y lo mismo con los noticieros. Insisto, hoy puede parecer obvio, pero en la época de Len Masterman no se hablaba de estudiar a los medios desde las escuelas, todo esto desde la educación, porque no se planteaba que los medios son lecturas, ofrecen, mejor dicho, lecturas, representaciones y construcciones, que influyen sobre nuestra percepción del mundo, y ese es el motivo por el cual tenemos que aprender a leerlos, ¿no? Yo no conozco a un presidente o no fui nunca a Japón, pero tengo una idea de Japón y del presidente por lo que leo en los medios, por lo que veo en los medios. Entonces, hay que aprender a leerlos porque influyen sobre nuestra percepción de la realidad, del mundo, etc. Luego, el lenguaje, fíjense, es muy importante, saber por qué usan tantos potenciales, por qué una foto tiene tales características, etc. Y otra vez que las audiencias no son pasivas, ahí vemos la huella de los latinoamericanos que comentábamos antes. Entonces, que no somos todos iguales. Esto es muy nuevo, hoy otra vez parece una obviedad, pero decir que los receptores no son pasivos es una gran premisa. Es el motivo por el cual 2 personas, 2 amigos van a un cine, van a ver una película y cuando salen, aunque los 2 vieron la misma película, cada uno interpretó algo diferente. Entonces, eso se llama resignificar. Lo mismo pasa con cualquier noticia periodística o con una publicidad, si no estaríamos todos comprando los mismos productos. Entonces, esto es una innovación. El otro británico, que entiendo vino a Uruguay y que le debemos mucho y que también vive y trabaja, es David Buckingham, y otra vez retoma lo mismo de Len Masterman y habla de la comprensión crítica, de la representación. Esto es la clave, entender que no son espejos, por eso hay que estudiarlos, que cada uno ofrece una lectura y hay tantas lecturas de la realidad como medios las tracen, las dibujen, las definan. Entonces hay que entender cómo producen significado y cómo son utilizados o resignificados por las audiencias. No todos usamos lo que recibimos de la misma manera, ni siquiera lo recibimos de la misma manera. Entonces, como ven, Len Masterman y David Buckingham trabajan sobre las mismas premisas y esta es la base de la educación para los medios que va a continuar incluso hasta hoy. La Comisión Europea en los años 2000 fue la precursora en hablar de alfabetización mediática y propuso que cada país integrante de la Unión Europea mida la alfabetización mediática de la población. Es decir, cuánto entiende la gente que se trata de que no es la realidad, que no es un espejo.
Y además fue la primera en ligar, como ven ustedes en el segundo párrafo, en ligar la alfabetización mediática a la democracia, que lo mencionaron también en la apertura. Es decir, hoy, decían ellos, la alfabetización mediática que nos permite tomar decisiones es un requisito esencial para una democracia. Y fue el primer intento. Estamos hablando también, hace 20 años casi, todavía Internet no era una preocupación tan grande. Posteriormente, la UNESCO, y aquí ya empieza también a estar Internet, porque se extendió un poco más, y es todavía al día de hoy, la UNESCO propone esta fórmula para todo el mundo, que es alfabetización mediática y alfabetización informacional, que es lo que se referían en el panel de apertura. La respuesta a la fake news, esto ya es más reciente, es lo que la UNESCO propone como una alfabetización informacional. La necesidad de no solamente acceder a la información, sino saber utilizarla, saber procesarla, evaluarla, utilizarla éticamente. Ahora lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Y otra vez la UNESCO y la alfabetización mediática por el otro, entender cómo funcionan los medios y las tecnologías, pero también entender cómo procesar, evaluar e interpretar la información. Y así como la Comisión Europea relacionó la alfabetización mediática con la democracia, la UNESCO la relaciona con la inclusión. Tener una alfabetización mediática y una alfabetización informacional es un derecho y además es el que promueve la inclusión social. Y hasta aquí lo que vamos a ver es aquí ya se empieza a hablar de tecnología y ahora vamos a ver los contenidos que unificaron a todos hasta aquí. Todavía no se habla de ciudadanía digital. La principal premisa es que no existe la neutralidad ni en los medios ni en Internet. Ahora lo vamos a ejemplificar. Pero no hay nada neutro. Y como no hay nada neutro y transparente y no son espejos, tenemos que aprender a analizarlos. Si no, si fueran transparentes, como decíamos antes, si fueran taquígrafos, uno no analiza el taquígrafo en un juicio, ¿no? El que toma nota exactamente de lo que está pasando. Uno analiza lo que es una lectura, entonces no hay nada neutro, no hay nada transparente y objetivo. Estas son las preguntas que proponen hasta aquí formularse respecto de los medios y las tecnologías, pero sobre todo respecto de los medios. Pero lo vamos a ver cómo esto se aplica enseguida a las tecnologías. Analizar el productor, esto que decíamos antes, no es lo mismo el diario A que el diario B, el noticiero A que el noticiero B, la página web A que la página web B, aunque hablen de lo mismo. Entonces, ¿quién comunica y para qué? Entender cuál es la intencionalidad. Segundo, la categoría, ¿qué género? No es lo mismo una columna de opinión, una opinión en general, una noticia o una publicidad. Hay que entender que cada género tiene un objetivo distinto y condiciona el contenido. Si yo quiero vender algo, no es lo mismo que si yo quiero hablar de mi opinión o contar y describir un hecho. Entonces, también influye el género al que pertenece. El lenguaje que utiliza, esto lo vemos, lo comentaban antes en Twitter, ¿no? El lenguaje es muy diferente, por momentos parece violento, por momentos parece agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué lenguajes se utilizan? Otra vez, representación, ¿cómo habla del tema y de los grupos? ¿Cómo se define al africano, al europeo, al latinoamericano, a la mujer, al indígena, al chico, al adolescente? Entonces, la representación de ese tema. ¿Y a quién está dirigido el mensaje? Otra vez, las audiencias. Como ven, básicamente es quién produce, qué dice, qué no dice, porque lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, con qué objetivo, cómo habla de los hechos, qué lenguaje usa y qué hacen las audiencias. Y hasta aquí todo el tema fue básicamente medios de comunicación, también algo de tecnología, porque estas preguntas uno las puede retomar, pero ahora vamos a empezar a ver qué pasó cuando apareció. Bueno, ahora ya me quedé sin esto, a ver si puedo con esto. Supongo que con esto se podrá. Sí, ciudadanía digital. Por ahí le falta acá pila. Y entonces apareció el tema, y aquí empiezo a retomar lo que comentaban el director general de AGESIC en la apertura. Cuando apareció el tema de
ciudadanía digital, que ahora vamos a ver qué es, el principal énfasis y la prioridad estuvo en el acceso. Hasta hace unos años era básicamente definida por el acceso, y está muy bien, porque la desigualdad era la imposibilidad de estar conectado. Hay un académico, un investigador argentino que vive en México, que a lo mejor alguno lo conoce, o alguna, que se llama Néstor García Canclini, y él que les recomiendo cualquier libro de él, pero sobre todo Desconectados, Desiguales y Desconectados, y él justamente decía esto: la desigualdad, estamos hablando hace unos años, la desigualdad es la imposibilidad de estar conectado, porque estar desconectado era estar excluido, era estar marginado. Y entonces todo el peso estuvo en el acceso. Y está bien, porque esto permitió que muchos chicos de sectores populares tuvieran acceso a equipamiento, tuvieran acceso a tecnología. El acceso es lo que generó que muchos planes en América Latina, en toda América Latina, empezaran a aparecer para justamente terminar con esta desigualdad desde el punto de vista del acceso. Muchos planes hicieron lo posible para, obviamente, y muchos países en todo el mundo, en toda América Latina, hicieron lo posible para que los chicos no quedaran excluidos, sobre todo los de sectores populares. Y esto es muy importante, porque para muchos chicos de sectores populares fue la única posibilidad de acceder a tecnología. Pero este era un problema. El problema es que el acceso era el punto de partida y de llegada. ¿Y por qué decimos que era un problema? Fíjense. Voy a compartir con ustedes por qué esto no podía ser así. Porque estos son resultados esto es en toda América Latina, se hizo en Uruguay, se hizo en Argentina, se hizo en Chile, se hizo en México y se hizo en Colombia. Les preguntamos a los chicos qué saben de tecnología y fíjense las respuestas que dan. La respuesta es: ¿cómo definirías? Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo definirías a aquel que sabe de tecnología? ¿Qué hacer si se bloquea la pantalla? Ayudar a los padres en tecnología, manejar el teclado o escribir rápido, armar un buen perfil, etcétera. Es decir, son habilidades instrumentales. Instrumentales porque tienen que ver con el instrumento, con el soporte, con la herramienta, no con la reflexión. Entonces, este fue un problema, es decir, los chicos ya tenían el equipamiento, pero a la hora de definir quién sabe de tecnología, las respuestas eran todas, prácticamente todas, o la gran mayoría, instrumentales. Veamos otra de las preocupaciones que mencionó el presidente, no sé si es director o presidente, del Plan Ceibal. Les preguntamos a los chicos, en distintos países del mundo se hicieron investigaciones para ver ¿cómo buscan información? Ustedes saben que buscar información en la web es la segunda actividad más importante de los chicos y adolescentes después de las redes sociales. ¿Por qué? Porque buscan información para inquietudes personales, puede ser sobre fotografía, sobre fútbol, sobre música, sobre lo que fuere, y también, obviamente, para la escuela, para hacer la tarea escolar. Pero fíjense lo que pasa. En Argentina, 8 de cada 10 elige la primera página que encuentran, creyendo que es la más segura, cuando en realidad todos sabemos que no necesariamente es la más segura, sino la que pagó para figurar primera. Y utilizan una sola página web, no comparan. Si les resuelve el tema, con esa se quedan. No comparan, no chequean, etc. En Estados Unidos, otra investigación muestra que 8 de cada 10 adolescentes, el 80% cree todo lo que dice en la web. Y 5 de cada 10, es decir, la mitad de los chicos cree que una noticia es confiable porque la recibió de un amigo. El contacto es más importante que el autor originario de ese contenido. Y es un problema. Lo que los chicos suelen decir es: ¿cómo voy? A mí me la mandó mi mejor amigo, o mi mamá, o mi hermano, y eso es suficiente para compartirla. Justamente, yo no lo puse, pero la misma cantidad dice que la compartirían si viene de un contacto confiable, sin necesidad de chequearla. Y en el Reino Unido el 70% no diferencia publicidad de contenido y el riesgo de información, y el riesgo es que utilicen una publicidad como si se tratara de una información. Esto que decíamos, tienen que aprender a distinguir géneros. Y creen todo lo que dice Internet, el argumento es: si Google la incluyó es porque es verdad. Entonces, es un problema muy grande.
así como el otro también era un problema de definir al que sabe por habilidades instrumentales, acá vemos, estos chicos tienen acceso a la tecnología, pero a la hora de buscar información no distinguen su confiabilidad. Es verdaderamente un problema en todo el mundo. Es justamente por este problema que la UNESCO empezó a hablar de alfabetización informacional. Pero ya ven, tienen acceso, pero no saben buscar información. Y la tercera es algo que nos preocupa a todos, que son las diferencias sociales. Está comprobado en muchísimas investigaciones que los chicos de sectores populares hacen este uso de la tecnología, redes sociales, jugar y ver videos. Pero los chicos de sectores más privilegiados económicamente, más favorecidos económicamente, usan las tecnologías, además de las redes sociales y jugar, para bajar films, para subir videos, para crearlos, para compartir música, para hacer la tarea. Entonces, efectivamente, puede haber igualdad en el acceso, pero inequidad en los usos. En otras palabras, en contextos desiguales, la apropiación es desigual, también sí, es desigual. Entonces, las tres cosas que vimos nos están marcando las conclusiones, que es justamente lo que decían los expositores en la apertura. Un poco, por empezar, las competencias que señalan son todas instrumentales. Segundo, no saben buscar información. Y tercero, hay enormes diferencias en los usos entre chicos de sectores populares y chicos de sectores medios o altos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Por empezar, que el equipamiento no puede ser el punto de llegada. ¿Puede ser el punto de partida? Sí, debe serlo, porque sin tecnología obviamente no podemos avanzar, pero no puede ser de llegada, y hoy de lo que se habla es de acceso de calidad. Si no hay un acceso de calidad, el acceso solo no nos sirve, porque fíjense lo que veíamos antes, acceder no alcanza. Previo a Internet, a mí me tocó dirigir en la Argentina un programa que se llamaba El Diario en la Escuela, que era la posibilidad de llevar el diario a todos los chicos. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que aprendieran a diferenciar del diario A al diario B, líneas editoriales, ver esto que decíamos, cómo cada diario muestra de otra manera la realidad o representa de otra manera la realidad, y también poder debatir de actualidad en el aula. El 80% de los docentes, de los usos que hacían, el acceso estaba garantizado, porque una vez por semana los chicos de sexto y séptimo grado de primaria recibían un diario. Pero el 80% de las actividades eran buscar sustantivos, adjetivos y verbos, buscar palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces, tenían el acceso, pero el uso no se necesitaba el diario para eso, cualquier texto les hubiera servido, más allá de que tenemos que discutir para qué le sirve a un chico buscar sustantivos, adjetivos y verbos aislados, pero aunque tuviera sentido, era lo que se llama reciclar nuevas propuestas con viejas metodologías. Y entonces el acceso no puede ser todo, tiene que ser un acceso de calidad. La segunda es que el saber instrumental aunque tengamos la ampliación de posibilidades técnicas, no garantiza la entrada del conocimiento. Para mí, que sepa mover rápido el mouse o que sepa qué hacer si se congela la pantalla, no me alcanza, no me dice nada. Eso no le garantiza la entrada a la sociedad del conocimiento, que es para lo que estamos formando las escuelas. Y la tercera es anular, por si alguno todavía lo dice, la expresión nativos digital. No existen, hay un libro que se llama Los nativos digitales no existen. Los nativos digitales no existen, es verdad. ¿Por qué? Nativo digital es una expresión que nació en los años 2000 para caracterizar y definir a una generación que nacía con las tecnologías. Pero ¿por qué se empezó a cuestionar? Y hoy ya, por lo menos los académicos investigadores, y ahora tratamos de que los docentes y los padres tampoco lo usen, porque no puede definirse por una fecha de nacimiento. Si el chico no sabe buscar información, si no sabe distinguir la fake news, si no sabe, si comparte información privada en la web, o si piensa que saber de tecnología es ¿qué hacer si se congela la pantalla? Efectivamente, no podemos hablar de ese chico como nativo digital aunque tenga 14 años. Entonces, el nativo digital no son todos iguales, pero aparte no se definen por un año de nacimiento, sino por los usos que puedan hacer y el aprovechamiento. Entonces, la conclusión, definitivamente, de todo lo que vimos hasta acá es que la ciudadanía digital no puede ser definida solo por el acceso. Si no puede ser definida solo por el acceso, entonces necesito algo más. El acceso debe ser de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente
que la brecha digital hoy son los usos, son las prácticas. No queremos decir que hay chicos todavía en América Latina que no tienen acceso a tecnología. Vamos a seguir equipando a esos chicos de tecnología, pero ya no será nuestro punto de llegada, solo el de partida. ¿Por qué decimos que las brechas son los usos? Porque hoy son las prácticas. Hoy no saber hacer un aprovechamiento de la tecnología es la nueva forma de exclusión. No nos alcanza con que tengan tecnología. Si a mí me dicen en un aula que es en X lugar, no sé, en donde sea, pobre, muy pobre, que solo utilizan el celular del docente o de la docente para trabajar en el aula, pero hacen un proyecto educativo, saben utilizarla, analizan la información o lo que fuera que pase, que hagan, yo prefiero eso a que todos tengan un celular, una tableta o una computadora, pero que lo que hagan es, a ver, ¿qué me dice la fecha de nacimiento de Artigas? Eso no me sirve porque puedo usar un libro, puedo usar cualquier cosa para eso. Entonces, a mí, a todo el mundo nos interesan las prácticas, los usos, como decían a la mañana, las competencias. No se puede creer que solo el acceso a la tecnología alcanza. Hoy, sin competencias, los motores de búsqueda, es decir, Google y el que usemos, Bing, etcétera, son muros. Es decir, no me interesan porque no me van a permitir, lo que decían hoy a la mañana, hacer un uso reflexivo y crítico de la tecnología. Vamos a dar un ejemplo de esto que decimos y del énfasis en las competencias. La escuela no es la misma que cuando fue creada. No puede ser la misma ni tiene los mismos objetivos. Ustedes saben que la escuela nació con Gutenberg. Cuando se inventó la imprenta, se hizo necesaria una institución que enseñara a leer y a escribir, o sobre todo a leer, la información que la imprenta difundía. Entonces, por siglos, durante siglos, no años, siglos, el objetivo de la escuela fue distribuir información. Este era el objetivo de la escuela, distribuir información, porque había que enseñar a leer lo que la imprenta difundía y hacía accesible para todos. Hoy realmente la información está a un clic de distancia. La escuela no puede competir con Google, porque para información ya están las tecnologías e Internet. La escuela tiene otro desafío. El gran desafío de hoy de la escuela ya no es distribuir información, sino enseñar a pensarla. Esto es lo que nos preocupa hoy. Otra vez, no es solamente el acceso a la información, sino enseñar a pensarla. Y yo quiero contar una anécdota acá que me ayuda mucho a ejemplificar lo que quiero contar. Una periodista británica de un diario muy prestigioso que se llama The Guardian, ustedes la pueden buscar en internet, esta anécdota, porque está la historia en inglés, yo se las cuento en español, contaba en una columna de opinión que estaba en su casa en Londres y sucedió el Holocausto, en realidad escribió en inglés, ¿no? Sucedió el HOL y vieron que Google ya completa prácticamente se anticipa a lo que queremos escribir. Entonces escribió, sucedió el Holocausto. Y ella contaba en esa columna que le aparecieron muchos links, como cada uno de nosotros cuando escribimos algo nos arrojan diferentes links, diferentes sitios. Y ella contaba en su columna que los 2 primeros links que aparecían eran de un movimiento neonazi que se llama Stormfront y que describía un artículo que decía las 10 razones por las que el Holocausto nunca sucedió. Es decir, un movimiento neonazi negacionista del Holocausto. Entonces ella contaba en su columna que ella entiende que Google prioriza a aquellos que pagan para figurar primero, porque es así, el primer link no es necesariamente el más autorizado, sino el que pagó para figurar primero cuando hacemos una búsqueda, pero que ella entiende que en temas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad tienen que priorizarse, obviamente, organismos de derechos humanos. Bueno, el artículo sigue, pero lo que preocupa en realidad es, yo antes comenté que los chicos se quedan con el primer link que aparece. Entonces, imaginemos por un momento que esta hubiera sido la consigna de un docente, no importa dónde, en Londres, Argentina, Uruguay, lo que sea, que hubiera sido la misma consigna de un docente y les hubiera aparecido el mismo listado. Si las investigaciones dicen que 7 u 8 de cada 10 chicos utilizan el primer link que les aparece, fíjense si esto hubiera pasado en una escuela, posiblemente hubiera habido
un alumno que hubiera elegido ese primer link, copiado, pegado y entregado. Y esto es un gran riesgo. No quiere decir que el chico sea nazi, pero alcanza con que no haya diferenciado, distinguido, comparado con otros links, analizado al autor o a la fuente para que nos preocupemos. Entonces, esto es lo que decía, no alcanza con acceder a la información. El gran desafío de hoy para la escuela es pensar esa información. Es decir, en el siglo XXI, esto es lo que necesitamos. Necesitamos estas competencias respecto de la información. No nos alcanza con acceder, que es muy importante, ya lo dijimos, seguiremos promoviendo el acceso, pero no nos quedaremos ahí. Necesitamos que los chicos aprendan a buscarla, seleccionarla, analizarla, evaluarla. Piensen en el ejemplo, la anécdota, que es una anécdota, un ejemplo del Holocausto, y necesitamos que aprendan a buscarla, a seleccionarla, a analizarla. Ahora bien, alguno de ustedes puede preguntarme, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Obviamente es muy largo, no es el tema de hoy, ojalá sea el tema de otra vez, que fue mi último libro, así que a mí ese tema me apasiona, cómo se informan los adolescentes cuando navegan por Internet o en la era digital, pero voy a darles un ejemplo. Esta es una manera de cómo lo hacemos. Estas son preguntas que podemos formularle al texto de una página web antes de utilizarla. Es decir, si yo soy docente, yo podría trabajar con mis alumnos y alumnas sobre estas preguntas. Es decir, bueno, a ver, profe, yo encontré este link. Bueno, a ver, espera un minuto. Vamos a analizar si lo podemos usar o no, si esta información es confiable o no. Entonces, lo primero, bueno, obviamente es previo, es qué palabras iniciarán la búsqueda. Tengo que ser preciso. Si yo pongo Bolívar, por ejemplo, en Argentina, me puede salir el prócer, obviamente latinoamericano, pero me puede salir una ciudad de la provincia de Buenos Aires o la moneda venezolana. Entonces, tengo que saber qué palabras iniciarán la búsqueda, cuál es el orden, piensen lo que me ofrece el buscador, piensen en lo que decíamos del Holocausto, quién es el autor, ¿es real? O es Juancito Pérez. Una cosa es Juancito Pérez, otra cosa es UNICEF, otra cosa es Plan Ceibal. Es decir, necesitamos fuentes que existan, ¿no? Y que en la página se lo pueda contactar. Hay un email, hay un teléfono, hay un algo donde yo pueda ponerme en contacto con ese autor. ¿A qué género, no? Ya decíamos, no es lo mismo una publicidad que una información, una opinión. Tienen intencionalidades diferentes, objetivos diferentes y condicionan el texto que estoy leyendo. ¿Cómo presenta sus argumentos? ¿Qué evidencias? Porque si a mí me dicen que dijo fulano, dijo X, que el Amazonas no es el pulmón de la humanidad, no es un pulmón de la humanidad, bueno, quiero saber quién me lo está diciendo, qué evidencia se está utilizando para decir eso. Antes de utilizar esa información necesito saber quién me lo dice y qué argumentos utiliza. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué dice y qué no dice? Lo que no se dice también es parte de lo que tenemos que analizar para distinguir si una información es confiable. ¿Qué puntos de vista aparecen? ¿Es plural? ¿Esas fuentes que se mencionan son reconocidas? Después algo que se mencionó hoy a la mañana. Muchas veces vemos un titular que impresiona. Impresionante, no sé, los docentes XX. Y después leemos el texto y no tiene nada que ver con eso. Pero eso entonces es muy posible que sea falso, porque el objetivo es que le demos el clic, como decían hoy a la mañana, el que le demos el like. Y los titulares que impresionan e impactan son los que más atraen nuestra atención. Después veremos que el texto no tiene nada que ver. Bueno, si estoy con mis alumnos, esa información no la uso. ¿Qué relación, las imágenes si son reales? Ahora se habla ya, a lo mejor alguno de ustedes lo escuchó, de deepfakes. Esto de que las imágenes y los videos, las voces son también, puedo manipular de manera de que aparezca Obama, que este es el caso, diciendo cosas que no dijo y parece la voz de él, lo meto sobre una foto de él y es él hablando. Entonces, bueno, las imágenes son reales, incluso los audios, y finalmente siempre hay que preguntar cuál es la visión de las audiencias. No nos olvidamos de los chicos. Los chicos, igual que cualquier audiencia, tienen que construir su propia opinión y tienen que pensar en su propia construcción y su propia decisión. En definitiva, las competencias digitales, los dos expositores de la mañana dijeron, esto va mucho más allá de lo digital. Y es verdad.
Porque alguno de ustedes podría estar diciéndome, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es fomentar el pensamiento crítico. Efectivamente, estas son justamente las competencias que propone la UNESCO y se propone en todo el mundo. Yo digo la UNESCO porque es un organismo de educación para el cual trabajo, de Naciones Unidas, y tiene presencia en todo el mundo. Pero fíjense, las competencias que son las mismas para todos no tienen más que ver con las competencias que cualquier escuela debe formular. Y quiero contarles, tomé dos instituciones, una la UNESCO y la otra es el MIT. Y esto también se enlaza con lo que decían hoy a la mañana, por lo menos el presidente, el director general de AGESIP. A mí me tocó ir hace 2 años a un congreso del MIT. El MIT es el Massachusetts Institute of Technology, es el instituto tecnológico de referencia para casi todos los que trabajamos tecnología en el mundo. Entonces, está en Boston, en el estado de Massachusetts, y es una referencia. Y a mí me tocó ir hace 2 años porque el tema era, justamente fue Cristóbal, que ahora no está más de Ceibal también, el tema era inclusión digital. Y yo dije, voy a llegar al Congreso y resulta que lo que van a decir es, me van a hablar, son casi todos ingenieros, yo vengo de la comunicación y de lo social de la comunicación. Bueno, dije, me van a hablar del software, del hardware, que esa es la inclusión, saber manejarlo. Me va a agarrar un ataque porque para mí eso no tiene nada que ver, no puedo estar invitado a un congreso y decir que yo no tengo nada que ver con eso. Ya me hacía ruido estar ahí y escuchar todo lo que iba a pasar según mi opinión, mi representación. Sin embargo, empieza el congreso y el MIT dice, bueno, les quiero decir que, no sé, alguien del MIT, no me acuerdo quién era la persona, pero dice, les quiero decir que para mí la clave hoy de inclusión digital son las 3 C. Por suerte, para nosotros, en el español se escriben igual que en inglés, así que podemos seguir diciendo las 3 C. Y fíjense cuáles son las 3 C. Y me alegró muchísimo y ahí me sentí mucho más tranquila. La primera son las competencias, las habilidades, como se decía hoy a la mañana. Sin competencias, sin habilidades, bueno, los contenidos y la conectividad, tener 4G, 3G, 5H, 20, parece la batalla naval, ¿no? Pero no importa si no tenemos las competencias para poder usarlas. Esto es lo que necesitamos. Y dicho por el MIT, tiene otra característica, porque son todos ingenieros, son todos tecnológicos, digamos, informáticos, como los quieran llamar. Entonces, el peso hoy definitivamente son las competencias. ¿Y qué competencias? Esas, no son competencias instrumentales. Cuando a mí algún docente me dice, o padre, dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué voy a hacer yo con mis alumnos si ellos saben más que yo de tecnología? Un momento, lo que saben de tecnología es un saber instrumental. Muy lejos están del saber reflexivo, creativo, crítico que queremos fomentar. Porque si no, no utilizarían el primer link que encuentran, no definirían saber de tecnología como qué hacer si se me congela la pantalla. Los saberes de los chicos son instrumentales. Y en eso no me meto, porque tienen más tiempo para probar, ensayar, equivocarse y volver a probar. A mí me interesa la reflexión, me interesa la creatividad y me interesa la criticidad. Entonces, aquí, habiendo dicho todo eso, estas son las 3 áreas que definen la ciudadanía digital. Recopilando a todos, es decir, esto va a ser una síntesis de todo lo que hablan la mayoría de los organismos. Yo no voy a decir según este, según el otro, esto es como una síntesis. Traté de incluir a todos. Entonces, queremos competencias para hacer un uso seguro, para hacer un uso reflexivo y crítico y creativo y participativo. Y ahora voy a desglosar cada uno. Cada uno tiene muchas, es decir, estas son las grandes dimensiones, las 3 grandes áreas. Esto es lo que necesitamos para un uso seguro de Internet. Un uso seguro significa saber autorregular el tiempo, identificar las situaciones de riesgo, saber cómo pueden afectar a otros, temas de privacidad, de identidad, de exposición, de no acosar, de bullying. Todo esto es lo que tiene que ver, si alguien me pregunta, ¿pero qué es uso seguro? Es esto, saber usar las tecnologías de manera segura es esto. Ahora, no voy a leer todas porque ustedes las pueden o copiar o fotografiar o lo que fuera. Esto es un uso reflexivo y crítico. Esto es, si alguien me pregunta, ¿pero qué es hacer un uso reflexivo y crítico? Es mucho de lo que hablamos, es todo esto, comprender el funcionamiento, saber cómo utilizan las empresas mi huella digital,
entender que no hay nada neutro en Internet, ya lo vimos, saber seleccionar, analizar, evaluar, reconocer al autor, reconocer información confiable, identificar los lenguajes y analizar cómo les hablan a las audiencias y qué hacen. Esto entonces es hacer un uso reflexivo. Ya vimos alguna manera con las preguntas que había propuesto. Y esto es un uso creativo y participativo. Si alguien me pregunta cómo hago o qué tengo que tener en cuenta para hacer un uso creativo y participativo, es tratar de promover estas dimensiones, poder interactuar, intercambiar, expresarse, aprender del otro, crear y editar, etcétera, etcétera. No quiere decir que tengo que elegir entre una y otra. Estas son, cuando queremos hablar de un uso, un aprovechamiento de las tecnologías e Internet, son estas tres áreas. Y no se excluyen, son complementarias. En lo posible, cuando se trabaja, hay que trabajar sobre las tres. Ahora, yo no quería terminar esto sin hablar de América Latina. Todo esto es reconocido en todo el mundo, incluyendo América Latina. Solo que en América Latina yo incluyo tres dimensiones más, o tres dimensiones que especialmente nos afectan. La primera es lo que yo llamo la inclusión, ¿no? Es decir, todavía hay chicos sin acceso en América Latina. Entonces, en América Latina tenemos que hablar de una ciudadanía digital inclusiva, donde todos los chicos tienen que tener igualdad en el acceso. Porque si no también hay inequidad en las prácticas, ¿no? Obviamente. Queremos una ciudadanía digital que no margine, que no excluya y por lo tanto tiene que ser inclusiva, es decir, un acceso para todos. La segunda es fortalecer o enriquecer el capital cultural. Lamentablemente, en América Latina, las diferencias y fragmentaciones no son solamente respecto de las tecnologías, sino de los medios tradicionales. Por ejemplo, hay chicos que no tienen acceso a un cine, a un teatro, a un museo, y obviamente eso incide en el capital cultural. Ustedes saben que un capital cultural sólido se basa en estar en contacto, en poder aprovechar diferentes bienes que ofrece la cultura, como un cine, un teatro, un museo, una biblioteca, etc. En América Latina las desigualdades no son solo digitales, sino que también valen para estos medios más tradicionales, pero que muchos chicos y jóvenes todavía no tienen acceso. ¿Para qué queremos un capital cultural? Primero, que el capital cultural sólido es lo que garantiza que los chicos tengan esa capacidad también de entender significaciones plurales, es decir, que en Internet no todos, aunque hablen del mismo tema, hablan de la misma manera. Las páginas web son diferentes, los sitios son diferentes, las personas son diferentes. Y por otro lado, la capacidad de transferir y apropiarse. Es decir, yo no quiero ir al gimnasio solo para poder hacer bicicleta el tiempo que estoy en el gimnasio, sino para que si voy a correr el colectivo para tomármelo no me canse o no muera en el intento. Entonces, lo que queremos es que transfieran esas capacidades críticas de la tecnología a su vida diaria. Para eso, para esa transferencia, para esa apropiación, necesito un capital cultural sólido. Necesito no solo que accedan a las tecnologías, sino que accedan a la cultura, a todos los bienes que la sociedad le ofrezca. Y la tercera dimensión es la que tiene que ver con la democracia. Obviamente, entender cómo funcionan las tecnologías y reconocer la información falsa definitivamente es un valor para la democracia para todos, pero en América Latina, que sabemos que la hemos perdido con frecuencia, lo que necesitamos agregar es que se evite, es decir, necesitamos formarlas para que eviten cualquier reducción del espacio público, es decir, enfatizar la participación, porque la participación es una de las dimensiones más importantes y que puedan hacer uso de todos los canales para intervenir en las decisiones es también un objetivo muy preciado en América Latina. Entonces, compartimos todo lo demás, pero también le agregamos esto. En definitiva, una ciudadanía digital inclusiva tiene estos tres componentes. El acceso a los medios, a las tecnologías y a la cultura, le agregamos ahora. Es un espacio para el análisis y la reflexión crítica, la necesito justamente por lo que decíamos de la información, de distinguir la información confiable, que no nos pase lo del Holocausto, y un medio hacia la creatividad y la participación, justamente para promover la participación y fortalecer la cultura democrática. Entonces, bueno, yo quiero terminar con dos frases
con dos personas, con dos, mejor dicho, instituciones, sí, porque una es una persona, pero es una institución que ya mencioné, pero para recordarnos, el valor es un poco la síntesis de todo lo que hablamos. Una es Paulo Freire, en su libro la educación como práctica de la libertad. Fíjense, mucho antes de Internet, mucho antes de la tecnología, necesitamos aprender a leer de manera crítica la realidad. Y la realidad está hoy representada y vehiculizada por los medios de comunicación y las tecnologías. Y entonces necesitamos, para poder participar y transformar, necesitamos la lectura crítica, la lectura reflexiva. La otra frase es también del MIT, del Massachusetts Institute, y con esa termino. Termino porque lo más importante, y espero que haya quedado esto como mensaje de toda mi exposición, lo más importante no es qué tipo de tecnología tengo, no es siquiera si todos los chicos tienen un celular inteligente, no es si yo tengo la última notebook que salió al mercado, o netbook, o lo que fuera. Fíjense, esta también está dicha por el MIT, no lo digo yo, lo dice una referencia tecnológica, y a mí me encantó cómo terminó el Congreso. El Congreso al que yo fui de Inclusión Digital terminó de esta manera. Esta fue la frase que cerró el MIT el Congreso. Y para mí es una gran verdad. La mayoría de los problemas, la mayoría de las veces, la solución a los problemas educativos no es una nueva tecnología, sino una vieja fórmula: enseñar a pensar. Y esto es fundamental para las escuelas. No tengo que que estar al tanto de cómo funciona Snapchat. No es para poder entender. Sí tengo que enseñar a pensar por qué las redes sociales vehiculizan determinados contenidos, o por qué los chicos suben información privada y muy personal a la web, o por qué suben fotos de sus vacaciones mientras están de vacaciones con sus padres, con lo cual la casa está vacía. Entonces dan a conocer que la casa está vacía. Entonces esas son las cosas, enseñar a pensar. Entonces creo que este es el mensaje que más me interesaba dar a lo largo de todo esto. Las tecnologías nos ayudan a poder pensar, pero a poder pensar el mundo tal como es vehiculizado, tal como es representado hoy en distintas páginas web, en los sitios o a través de las redes sociales, que los chicos tanto usan y que los adultos también. Entonces, básicamente eso, no nos ahoguemos por si no sabemos lo último que apareció en tecnología. Teniendo el acceso, ahora el gran desafío son las prácticas, son los usos, porque sin competencias, sin prácticas y sin usos, hoy estamos excluidos, aún cuando tengamos el acceso. Muchas gracias.